Quiero también agradecer de manera especial a la Fundación APASCOVI desde España por hacer posible este encuentro. Su labor en el ámbito de la discapacidad es un ejemplo de compromiso con la atención integral y para nosotros es muy valioso poder generar este tipo de colaboraciones que cruzan fronteras y suman a la práctica clínica. Ahora sí, entrando en el contenido de hoy, en primer lugar, contamos con la participación de Elisa Domínguez, quien ya está por aquí y nos hablará sobre un tema de gran relevancia clínica. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, Elisa, gracias por estar aquí. La fisioterapia respiratoria en discapacidad intelectual, ¿verdad? Un campo que Eso es. requiere no solo conocimiento técnico, sino también una profunda comprensión del paciente y su contexto. Entonces, sin más preámbulo, Elisa, te escuchamos. Vamos a por ello. Muchas gracias, Alex. Pues A si os ti, Elisa. parece, voy a empezar compartiendo pantalla y empiezo ya un poquito a contaros lo que tengo preparados para hablar con vosotros hoy. Vamos a ver por aquí. Oy, 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 un momento. ¿Lo veis Bien. todos? ¿Se ve mi pantalla? Sí, Sí, ¿no? sí. Vale, Sí, ya muy bien, estamos. sí. Al final de tanto. Vale, pues como bien comentaba Alex, tanto Raquel como yo trabajamos en la Fundación Apascubi, que es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la atención integral de personas con discapacidad intelectual, que surgió como un movimiento asociacionista en el año 78. Fue la necesidad de un grupo de familias que tenían hijos con necesidades educativas especiales, que no tenían ningún recurso para obtener la atención que sus hijos necesitaban. Entonces, pues bueno, a finales de los 70 esto fue creciendo, creciendo, creciendo y en la actualidad pues somos una gran familia, en parte gracias a nuestra presidenta de honor junto con otro grupo de padres también que forman parte, muchos de ellos todavía aún de la entidad, del patronato. Y ahora, pues eso, nos dedicamos a la atención de personas con discapacidad intelectual o con riesgo de padecerlas, porque muchas veces también en atención temprana surgen casos de bebés de alto riesgo que finalmente acaban sin tener discapacidad y a sus familias. Y entonces, pues bueno, tenemos muchos centros en los que se trabaja con personas de muchas edades, de distintas edades, desde los pequeños de atención temprana a Aprendo Plus, que es una franja de edad superior de adolescentes, Centro Especial de Empleo, centros de orientación e inserción laboral, viviendas tuteladas para que puedan vivir de forma independiente, residencias y centro de día. Esta foto que os he puesto aquí es la foto del centro de día, que es donde trabajamos Raquel y yo, en la que Alex tuvo la oportunidad de visitar no hace mucho tiempo. Así es. Y, y bueno. Em, y aquí este centro pues está dedicado al trabajo interdisciplinar con personas que necesitan grandes necesidades de apoyo. Eh, es un centro de atención diurna, es decir, es ambulatorio, las personas viven en su casa, les trae el autobús por la mañana, realizan las distintas actividades y terapias que tienen en el centro, comen, demás y por la tarde regresan a casa. ¿Vale? Pues como qué tipo de diagnósticos pueden tener nuestras personas usuarias, síndrome de Down, parálisis cerebral, enfermedades raras, discapacidad intelectual sin filiar, trastorno del espectro autista. Bueno, yo como me ha presentado Alex, soy fisioterapeuta, llevo 17 años trabajando en este centro. Y una de las cosas por las que esta propuesta me ha parecido tan interesante es porque yo me he sentido muy sola desde el punto de vista profesional. A nivel de pues, que las formaciones estaban dirigidas a gente con otras capacidades, ¿no? Con a lo mejor con un nivel funcional más elevado del que tenían nuestros usuarios. Y eso ha hecho que el trabajo de aprendizaje haya sido duro. Entonces, el poder simplificar algunos conceptos y que vosotros podáis ver, tener una visión más rápida de la que yo he conseguido a lo largo de los años, pues si con algo, con esta presentación puedo aportar, estaría encantada.
Pues este es el señor fisioterapeuta que está aquí un poquito trabajando. Y bueno, pues las labores de fisioterapia que hacemos, pues son, por supuesto, acompañar el neurodesarrollo y conseguir la máxima funcionalidad posible en todos nuestros usuarios, ¿no? Atendemos, bueno, nos he dicho, en centro de día atendemos usuarios desde los 19, 20 años hasta la más mayor que puede tener unos 70. Entonces, claro, también surge patología del aparato locomotor porque tienen alteraciones en la estática, pues, alteraciones posturales y por el propio paso del tiempo, tenemos artrosis, tenemos deformidades y demás. Entonces, pues bueno, también damos atención a esto. También realizamos terapia acuática, que esta es una imagen genérica de internet, pero tenemos una piscina en la que trabajamos y podemos sacar el máximo rendimiento de todas estas, las propiedades del agua, que es un medio enriquecido y se puede hacer un trabajo muy, 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 muy chulo. También interdisciplinar, porque entran distintos terapeutas a trabajar. Terapeuta ocupacional, se pueden hacer también algunas cosas desde logopedia, desde psicoterapia. Es un medio enriquecido que da muchísimo juego. Y luego también supervisamos las ayudas técnicas, pues a lo mejor el uso de un andador, como en este ejemplo, o pues todos nuestros chicos, pues tenemos paralíticos cerebrales grado 5 en la Gross Motor Function, pues tienen asiento moldeado o a lo mejor necesitan férulas en las manos, férulas en los pies. Todo esto también es parte del trabajo que hacemos. Y ahora tenemos también rehabilitación a través de realidad virtual semi-inmersiva, que es un puntazo, la verdad, porque la persona interacciona con el juego a través del movimiento de su propio cuerpo y en personas que llevan institucionalizadas tantos años, como es nuestro caso, pues trabajan de una forma mucho más lúdica y sin percepción subjetiva del esfuerzo, ¿no? Y también pues un sistemas de bipedestación estamos ahora implementando que además se puede combinar con la rehabilitación a través de realidad virtual. Y esto, pues mira, pues si veis, por ejemplo, este bipedestador es adaptable absolutamente a todas las limitaciones articulares o contracturas musculares que tenga la persona. O sea, se coloca en equino, se coloca con el flexo de rodilla que necesites, la ABD que necesites. La verdad que es muy chulo y permite, pues eso, aportar estímulos de estiramiento prolongado en carga de otra forma que sin esta herramienta, pues no podíamos tenerlo. Pero bueno, también se pueden hacer otras cosas sin tener esta herramienta, ¿no? La fisioterapia respiratoria en este tipo de usuarios pues tiene que ser especializada. Con especializada quiero decir que no valen todas las técnicas descritas que podamos encontrar en un manual de fisioterapia respiratoria, porque muchas requieren colaboración y no todos nuestros usuarios nos van a poder colaborar. Y por enmarcaros un poco, ya entro un poco en harina, enmarcaros un poquito la fisiorrespiratoria. Pues bueno, surgió a finales del 19 en Inglaterra, dentro de un contexto de epidemia de tuberculosis, que en el año 78 se consolidó como especialidad y que en los años 90 y 2000 experimentó un salto cualitativo muy importante, sobre todo pues a través de la escuela francesa, ¿no? Y es una disciplina transversal que, pues porque muchas patologías a nivel cardíaco, a nivel el propio envejecimiento, acaban necesitando un abordaje de fisioterapia respiratoria, ¿no? Y dentro de esta transversalidad es donde nos ubicamos nosotros. Nuestros usuarios, la gran mayoría, tienen un tejido pulmonar sano, no tienen problemas pulmonares o cardiopulmonares, ¿vale? Pero la fisioterapia respiratoria sí es fundamental para ellos, pues porque son muy vulnerables frente a infecciones respiratorias. ¿Por qué? Pues porque tienen una caja torácica que tiene muy poquita movilidad, tienen problemas de debilidad muscular en la musculatura, perdón, y también a todo esto se añaden los problemas de deglución. Y esto es también por lo que hemos decidido que en este webinar vayan los dos de la mano, tanto la fisiorrespiratoria como la parte de deglución y logopedia, de la que va a hablar Raquel posteriormente, porque son dos cosas que están íntimamente relacionadas. En nuestra experiencia clínica lo hemos comprobado recientemente. Bueno, pues en ocasiones, esto os va a hablar Raquel muchísimo mejor que yo después, pero bueno, pues se producen
esa falta de coordinación y esa incapacidad para llevar el bolo alimenticio desde la boca hacia el esófago, pues en ese proceso, cuando no se produce adecuadamente, pues surgen cosas como la penetración, que es que pase contenido por encima del nivel de las cuerdas vocales, o las aspiraciones, broncoaspiración o neumonía por aspiración, que es que pasa a la tráquea, ¿vale? Esto puede ocurrir con alimento, con líquido o incluso con la propia saliva del paciente, ¿no? Entonces esto nos genera una continua irritación de la vía aérea. Está entrando algo que no debería entrar, un irritante, ¿no? Y el cuerpo, en defensa, pues genera una inflamación y una hipersecreción bronquial que lo que hace es que necesite ayuda de fisioterapia respiratoria. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de qué cosas tenemos, ¿vale? Qué tenemos que tener en cuenta para poder tener datos de cómo abordar este tipo de paciente respiratorio, ¿no? Pues en primer lugar, como en todo en fisioterapia, realizar una historia clínica con una adecuada anamnesis. Pero bueno, os he puesto aquí que muchas veces no tenemos mucha información. Pues bueno, la familia nos cuenta las cosas que le ocurren a su familiar, pero a lo mejor no tenemos muchos estudios complementarios, como una radiografía, una espirometría. Si no colaboran en una espirometría, pues tendrían que hacerse una pletismografía. No tenemos acceso a esa información, por lo menos aquí nosotros en la práctica diaria muchas veces tenemos esa dificultad, ¿no? Pero en cambio, si podemos hacer como este muñequito de aquí con la lupa, pues podemos hacer una buena inspección estática y dinámica, ¿no? Que eso está al alcance de todos, solo necesitamos ojos y un poquito de conocimiento. Entonces, pues bueno, en un primer lugar vamos a realizar la inspección estática, viendo el aspecto del tórax, su morfología general, la posición de las clavículas, de los hombros, la rotación, si tiene rotación interna de los hombros, si la cabeza está anteriorizada, qué dirección tienen las costillas, si existe alguna deformidad torácica, como el pectum excavatum o carinatum, si el apéndice sifoides external está torcido, está desviado hacia un lado o hacia otro, y la cifoscoliosis. Nosotros vemos mucha cifoscoliosis. Y eso va a tener unas consecuencias en su mecánica respiratoria, ¿vale? Pues así os he puesto de forma un poquito general, ¿no? Pues para que tengamos en cuenta los datos de lo que es una cifosis torácica normal, en torno entre 20 y 40 grados. Por debajo de 20 grados estaría disminuida, por encima de 40 estaría aumentada. Y en la lordosis, lo normal es tener una angulación de esa curva lordótica de entre 30 y 50. Por encima de 50 está aumentada, por debajo de 30 está disminuido, ¿no? Y además a todo esto, pues muchas veces tenemos la deformidad tridimensional en los tres planos del espacio, que es la escoliosis, ¿no? Que también vemos con mucha frecuencia. En una primera inspección, pues lo que tenemos que fijarnos es en la relación entre los diámetros anteroposterior y transversal del tórax, que si os fijáis en esta crucecita de aquí, se ve mucho más fácil, ¿vale? El diámetro transversal tiene que ser mayor que el anteroposterior, pero esto no siempre es así, porque en el caso de un tórax hiperinsuflado, en un paciente con EPOC, por ejemplo, el diámetro anteroposterior va a estar muy aumentado. Y esto también lo vemos en la cara anterior del tórax, en este ángulo, ¿vale? Que es el ángulo epigástrico. También en algunos libros lo denomina línea de Charpy, que en condiciones normales mide 70 grados, pero también puede llegar a aumentar hasta los 180 grados en caso de un paciente con EPOC, ¿vale? Y bueno, pues también con la inspección dinámica, pues vamos a continuar viendo la localización de la ventilación, si la ventilación es costal superior o diafragmático abdominal. Existe otro tipo de ventilación costal, pero como esta inspección dinámica la realizamos en reposo, pues no la he puesto ahí, ¿vale? Y bueno, pues teniendo en cuenta que la ventilación abdominal es más eficiente que la costal superior, ¿vale? Y luego también observamos el movimiento de las costillas, ¿no? La mecánica respiratoria. Y vamos a pensar un poquito en qué músculos están implicados, sobre todo en la inspiración, ¿vale? En este proceso. Pues bueno, pues tenemos los escalenos, que si nos fijamos aquí en la dirección de sus fibras, son bastante verticales y nos puede servir para aumentar el diámetro eh,
vertical del tórax al elevar estas costillas, ¿vale? Son inspiratorios, ¿no? Realizando punto fijo, una contracción bilateral, tomando como punto fijo la columna cervical, ¿no? Entonces se elevaría esta primera, segunda y tercera costilla, ¿vale? Luego tenemos aquí el esternocleido, ¿vale? Pero pues eso ya no nos gusta tanto porque la dirección de sus fibras no es tan vertical, pero claro, si tenemos en cuenta que muchos de nuestros pacientes, la inmensa mayoría, como han tenido un retraso en el desarrollo, como les ha costado mucho trabajo adquirir control cefálico, o tienen una parálisis cerebral, tienen una reclinación cefálica brutal, o una anteriorización de las fibras, pues muchas, o sea, de la cabeza, perdón, pues muchas veces esta inclinación no es tal, si la cabeza va hacia adelante en bloque, sin reclinación, pues están más verticales, podría servir también como accesorio, ¿no? Vale. ¿Qué nos ocurre con el pectoral mayor? Pues con el pectoral mayor nos ocurre, pues puedes decir, bueno, estas fibras inferiores a lo mejor también sí pueden servir para elevar estas costillas y toma como punto fijo en el húmero, ¿vale? Pero en la mayoría de los casos de nuestros usuarios, ¿qué tienen? Tienen el hombro elevado y rotado en interno. Pues también están utilizando muchas veces esta musculatura este que podemos considerar una musculatura accesoria, pues a lo mejor en su mecánica respiratoria lo están utilizando. El pectoral menor, ya con esa verticalización de las fibras, lo vemos un poquito más claro, ¿no? Que si toma punto fijo en la coracoides, pues puede servir para elevar esas costillas, ¿no? Y luego también tenemos al serrato, que si realiza punto fijo en las dos escápulas, o sea, ambos en las dos fijamos las escápulas y tira de las costillas, pues realiza un movimiento de apertura de las costillas inferiores, ¿no? Pues más o menos de la sexta a la novena o décima, y también se considera un accesorio de la inspiración. Tenemos también a los intercostales, que se originan y se insertan en costillas, ¿no? Que clásicamente pues, nos han dicho que los intercostales internos son expiradores y los intercostales externos son inspiradores. Yo en las últimas formaciones me han contado que la realidad es que ambos pueden hacer las dos cosas, dependiendo del tipo de estímulo eléctrico que les llegue en cada momento. Pero tienen una función muy importante los intercostales, porque la de evitar el efecto neumático. El efecto neumático es, bueno, pues la presión intenta comprimir las estructuras y es la musculatura la que no tiene que dejarlo. Esto se evidencia mucho cuando, o sea, que no colapsa la estructura. Se evidencia mucho cuando existe dificultad respiratoria. Bueno, a lo mejor sobre todo en los bebés se ve muy claramente, ¿no? Pero los intercostales tienen una función muy importante para evitar ese efecto neumático cuando existe un cambio de presión, ¿vale? Bueno, y aquí tenemos al rey de reyes, al diafragma, que no podíamos pasar sin hablar de él, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí tenemos las dos semicúpulas diafragmáticas con sus inserciones, los pilares del diafragma y demás, y aquí vamos a verlo en movimiento. Vale, pues a ver, aquí sale todo un poquito, te lo explica así en general, porque no se da es una simulación real pero nosotros para entenderlo, pues nos hemos hecho muchas veces una diferenciación un poquito pedagógica, ¿no? En el que hay una primera fase de aplanamiento de las cúpulas, que toma punto fijo en las costillas, y el punto móvil es el centro frénico, que va bajando hasta que choca con las vísceras y no puede continuar bajando más. Y en ese recorrido aumentamos el diámetro vertical, ¿no? Cuando ya no puede bajar más, se produce un cambio en el punto fijo y a continuación lo que realiza es la elevación de las costillas inferiores, con lo que ganamos en diámetro transversal, ¿vale? Y se ve que las costillas se mueven hacia adelante, o sea, y hacia arriba. Y una tercera fase en la que de forma indirecta, a través del esternón, pues se produce la elevación de las costillas superiores, ¿no? Y aumentaríamos el diámetro superior, ¿no? Y también un poquito el anteroposterior. Vale.
Pues de cómo hemos visto que se mueve esto a cómo se puede mover aquí, pues la cosa va cambiando, ¿no? Ya se va dificultando un poquito. Nosotros pues vemos esto e incluso pues deformidades muchas veces superiores, ¿no? Vale. Lo mismo ocurre si tenemos un paciente con hipercifosis, ¿vale? Esta movilidad pues va a estar también alterada, ¿no? Y aquí os quería hablar del concepto de la compliance pulmonar o de la complianza. Aquí os he puesto muy técnicamente, ¿no? Que es la compliance pulmonar o distensibilidad, es la capacidad de los pulmones y el tórax para expandirse y cambiar de volumen en respuesta a cambios en la presión durante la respiración. Y la fórmula que viene en todos los manuales de fisiopatología, ¿no? Pero bueno, la realidad, pues eso, la complianza es la capacidad de la estructura para dejarse distender. O sea, la propiedad física de los pulmones y la caja torácica para dejarse distender. También tenemos que tener en cuenta el patrón ventilatorio, si es bucal, nasal, nasobucal. ¿Qué pensáis? ¿Cómo respiran nuestros usuarios con discapacidad intelectual, ¿no? Pues la inmensa mayoría pues es una respiración bucal, ¿no? También podemos tener en cuenta el modo ventilatorio, que en normalidad la relación entre la expiración y la inspiración tiene que ser 2 la expi, 1 la expi, que os lo estoy diciendo al revés, ¿vale? En la normalidad la relación inspi-expi es 1-2, ¿vale? En el paciente restrictivo es 1-1 y en el obstructivo 1-3, ¿vale? Al obstructivo le cuesta mucho soltar el aire. Pues todo esto ya lo podemos ver simplemente con una inspección, ¿no? Sabiendo lo que dura el tiempo de la INSPI y de la ESPI de nuestros usuarios. Entonces, en este sentido, pues parece de momento bastante fácil, ¿no? Podemos ir viendo qué necesidades tienen y haciéndonos una idea de su mecánica respiratoria. También podemos tener en cuenta la frecuencia respiratoria, ¿no? Que un ritmo normal en reposo para un adulto es de entre 12 y 14 movimientos respiratorios en un minuto, ¿vale? Teniendo en cuenta la salvedad de que en lactantes esa frecuencia respiratoria es muy superior y en niños pues también va siendo superior y va disminuyendo conforme nos vamos haciendo adultos, ¿no? Y antes os hablaba de ese efecto de la importancia que tenían los músculos intercostales para evitar el efecto neumático, porque ese efecto sí que se evidencia cuando hay signos de dificultad respiratoria. Cuando vemos el tiraje intercostal, ¿no? Cuando al coger aire el paciente, cuando el abdomen protuye hacia adelante, pues vemos esos huequitos entre las costillas, ¿no? También puede ser subcostal, por debajo de la parrilla costal, o supraclavicular y supraesternal, que eso lo vemos también mucho en muchos de nuestros usuarios, ¿no? Esos 1, 2, 3, 4 aspectos, pues sería por el efecto neumático que os he dicho anteriormente. El aleteo nasal también es un signo de dificultad respiratoria, la polipnea, que es la respiración rápida y superficial, y el aumento de la frecuencia respiratoria, la taquipnea, también, ¿no? Y evidentemente la cianosis, ¿vale? Que ya nos indica que el intercambio gaseoso no está siendo el adecuado. También, si tenemos una cinta métrica, podemos eh, realizar tres mediciones, una a nivel de la línea axilar, otra a nivel de la línea mamilar, a la altura de los pezones, y otra a la línea submamilar, y pedirle al paciente que realice una inspiración y expiración máxima. Medimos inspiración, expiración, expiración máxima en esas tres líneas de las que os he mencionado anteriormente y tiene que haber una media de 2 centímetros entre la inspi máxima y la expi máxima. Eso nos indica pues, que esa caja torácica tiene una movilidad suficiente, ¿vale? Se considera normalidad la diferencia de 2 centímetros. Por supuesto, también vamos a realizar palpación en búsqueda también a lo mejor de puntos dolorosos en la musculatura inspiratoria, en la musculatura abdominal también, si el paciente tiene que hacer una expiración forzada, ¿vale? Bueno, la percusión, pues todas estas cosas de la matidez y el timpanismo, pues más un criterio diagnóstico en el que no me quiero meter mucho más por no dilatar, pero que podéis encontrar también en cualquier manual. Y la auscultación. En la auscultación a mí luego me encanta y me ha parecido súper clarificador
cómo lo describe en el Manual de Drenaje de Secreciones de la SEPAR, que es la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, ¿vale? Tiene un apartado de auscultación porque, bueno, la fisioterapia respiratoria, no sé en Perú, pero aquí se ha enseñado siempre de una forma como muy densa, muy, con mucho tecnicismo, con mucha palabra, mucha sigla, era muy difícil, ¿no? Y luego, pues eso, se ha producido un cambio de la nomenclatura internacional hace años la traducción entre lo antiguo, aquí los médicos, pues muchas veces en los informes siguen hablando en la terminología clásica que se utilizaba, ¿no? Pero te pone la traducción entre la nomenclatura de la sociedad americana, norteamericana, ¿vale? Y, la nomenclatura que teníamos aquí es muy clarificador, ese manual, el manual de secreciones, de drenaje de secreciones de la SEPAR. Y luego os he puesto aquí unos datos de pulsioximetría, ¿vale? Generales, que es la normalidad entre el 95 y el 100% de SpO2, ¿vale? Entre 95 y 90, pues ya en una enfermedad crónica y por debajo de 90 en derivación. Estos son valores generales que ponen los textos, pero si tenemos un enfermo crónico que está muy compensado y que lleva con compensación renal mucho, mucho, mucho tiempo, ¿vale? Que esto no le ha sobrevenido de golpe, pues podemos encontrar otros valores distintos. Entonces, pues tendríamos que hablar con su neumólogo que es mm, una hipoxemia una baja saturación para esta persona, ¿vale? No hipoxemia, baja saturación, que no es lo mismo, ¿vale? Vale, otra de las cosas que podemos estudiar es la tos, que es un signo porque es objetivable y medible y se define como el fenómeno fisiológico, voluntario o reflejo de defensa que se produce en respuesta a la irritación de la pared de la vía aérea por estímulos químicos o mecánicos. Vale, hay receptores de la tos desde la tráquea hasta la quinta división bronquial. ¿Y por qué es muy importante la tos? Luego, pues para el drenaje de secreciones es fundamental, pero también como un mecanismo de protección, ¿no? Posteriormente, que va a hablar Raquel de alimentación y de disfagia, pues la tos es fundamental. Entonces, aquí sí que podemos darle mucha calidad de vida a nuestros pacientes si conseguimos que tengan una tos. No voy a decir una tos eficaz, pero con que sea una tos débil, tenemos mucho ganado ya, ¿vale? Esto que tenemos aquí, este cacharrito, es un peak flow, ¿vale? Que te mide los litros por minuto que tú eres capaz de imprimir al aparato cuando haces una aspiración forzada a glotis abierta, ¿vale? Esto no es una tos con cierre de glotis, ¿vale? Esta prueba se hace luego, lo vamos a ver en un vídeo, que ojalá que me funcione, que se hace así, ¿vale? Entonces, todos deberíamos estar sin riesgo con una tos eficaz por encima de los 360 litros minuto. Entre 2,70 y 3,60 es una tos débil, pero el riesgo es bajo. Entre 160 y 2,70 la tos es débil y el riesgo es medio. Pero bueno, nosotros, para nuestro perfil de usuarios, pues esto es el paraíso, ¿vale? Y por debajo de 160 litros minuto es una tos ineficaz y de alto riesgo, ¿vale? Yo, después de trabajar con muchos de nuestros usuarios, pues a lo mejor consigo una tos de 140, 150, haciendo compresiones también abdominales, ¿vale? Bueno, aquí esta diapositiva es un poco más pesada, pero es para explicaros un poco la diferencia entre el obstructivo y el restrictivo, que son valores espirométricos, esto lo sabemos todos, ¿vale? Que el obstructivo, pues la relación, el índice de Tifenot, la relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y su capacidad vital forzada, ¿vale? Pues está disminuido, ¿vale? Y que luego, pues eso tiene en la curva de la espirometría, tiene esa concavidad en la fase expiratoria, la caída rápida del flujo, como con esa concavidad, esa mordidita característica, y el restrictivo, que es su capacidad vital forzada está disminuida sobre el valor de referencia. Pero el volumen expiratorio forzado en un segundo también. Por lo tanto, su índice de TFNO va a estar normal o aumentado, ¿vale?
Esto lo he puesto porque nuestros pacientes van a ser restrictivos, ¿vale? Su inmensa mayoría. Podemos tener un restrictivo a la que se le superponga un poquito de obstrucción porque tenga mucha inflamación de la vía aérea, porque tenga asma, porque tenga, ¿vale? Pero en general el paciente neuromuscular tiende a estar en esto. Y ya no me enrollo más porque tampoco se lo tenemos también en cualquier libro. Un resumen, ¿no? Un poco de las diferencias clave en la espirometría, que es lo que ya os he comentado anteriormente, ¿no? De cómo está la capacidad vital y cómo es el tifeno, ¿vale? En el obstructivo y en el restrictivo. Por lo tanto, tenemos aquí a este hombre pensativo que dice, bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a encontrar sobre todo en el paciente con discapacidad intelectual, ¿no? Pues problemas en la caja torácica, porque tengamos escoliosis, porque tengamos cifosis, porque tengamos problemas en la movilidad del tórax. Esto va a conllevar también una disminución en los volúmenes pulmonares y una hipersecreción. Si tenemos también problemas con la alimentación, ¿no? Que empiece a haber ahí un poquito de irritación y lo que os he comentado antes, ¿no? Vale. Pues si tenemos claro, ya simplemente con la inspección visual y entendiendo este tipo de paciente, si tenemos claro cuáles son sus problemas, pues vamos a saber cómo podemos intentar minimizarlos, ¿no? Vale, pues ¿cuál es el objetivo principal? Mantener la complianza de la estructura, ¿vale? Evitar el atrapamiento de aire, las atelectasias. Y luego, siempre que la capacidad vital sea menor a 1500 mililitros, ¿vale? Por debajo del 70% de su valor teórico, vamos a realizar un trabajo preventivo de aumento de volúmenes. ¿Y qué más? Porque a lo mejor también tenemos que hacer algo más. Pues otro objetivo pues sería, pues, por ejemplo, el drenaje de secreciones y la mejora de la fuerza inspiratoria y o expiratoria según cada caso, ¿vale? ¿Se oye por ahí algo? ¿Todo bien? ¿Me oís? Vamos a ver. Sí, se ha activado Sí, ahí un se oye todo bien, micrófono, ¿no? pero Vale, ya. vamos bien, perfecto. Vale, pues ya estamos terminando. ¿Cómo podemos hacer este trabajo de mejora de volúmenes? Pues si el paciente tiene el nivel de colaboración suficiente, podemos hacer una espirometría incentivada, ¿vale? Esto es un aparato muy baratito, ¿vale? Aunque nosotros, que somos pobres de solemnidad, yo los utilizo cada usuario no tiene el suyo, sino que pongo un filtro antifúngico y bacteriano y lo utilizan varios. El inspirómetro, si le damos la vuelta, puede servir como espirómetro. Entonces ya también es importante el truque y consejo del ahorro, ¿vale? Pero esto requiere colaboración por parte del paciente, ¿vale? Pero a lo mejor simplemente poniéndole se le puede poner también una mascarilla. Si tenemos un paciente en el que no tiene oclusión labial, ¿vale? O muchas veces esas bocas abiertas que no permite, o esa hipotonía de la musculatura facial que no nos permite sorber, pues le ponemos una mascarilla e inspira en el aparato, ¿vale? Vale. Y si no, pues también podemos hacer la técnica del air stacking, que consiste en hacer una inspiración máxima. Se puede hacer de distintas formas, con la respiración espontánea, como os pongo ahí, con un resucitador tipo ambú, con un insuflador-exuflador mecánico, que es el Cough Assist, del que vamos a hablar después, o con un ventilador mecánico si tenemos un paciente intubado en una UCI, ¿vale? También se realiza esta misma técnica. ¿Vale? Y esto es para aumentar el volumen inspiratorio. Consiste en llevarle a una máxima inspiración. Y a ver si esto tiene a bien funcionar. Bueno, no me puedo creer que salga el anuncio. Bueno, pues nada. A ver, no me va a dejar quitarlo. Si no, os pongo No hay problema, si no lo pongo de YouTube, un segundito, no hay que problema. también lo tengo, o a ver si se vaya esta muchacha, por favor. ¿Vale? El vídeo que va a salir es un fisio haciendo esta técnica él solo. Ahí le tenemos. Vale. Este es el Peak Flow que hemos visto antes, ¿vale? Él pone estos filtros, estos son los filtros que os he hablado antes, que yo lo utilizo para... Esto es muy barato, esto vale 75 céntimos, ¿vale? Y te permite utilizar este balón con distintas personas, ¿vale? A ver, voy a parar un segundito. Tiene aquí un reservorio de oxígeno porque vienen así, porque son resucitadores que se utilizan para la RCP, ¿vale? Y tiene un reservorio por si tú quieres ponerle un aire enriquecido, ¿vale? Este tiene el balón chiquitito, yo creo que es pediátrico, ¿vale? Y es súper importante
que tengan válvula de presión, ¿vale? Si la persona cierra glotis, la válvula, que es esta cosita que está aquí detrás, ¿vale? Tiene una válvula que se ve que se va abriendo y cerrando cuando entra y pasa el aire. Si llega aquí, se hace presión en la parte de la mascarilla, la persona cierra la glotis y no entra el aire del balón, no entra flujo hacia adentro, la válvula fuga, ¿vale? Entonces es bastante seguro porque no podemos hacerle daño al paciente. Y aquí está nuestro compañero, ¿vale? Ah, mira, esto que estaba yo diciendo lo dice aquí, dándole al balón, ¿vale? A ver qué nos está puesto aquí. Ah, bueno, sentado, vale, pues esto dice que la técnica se realiza sentado porque la tos es más eficaz que en supino, pero bueno, eso lo tenemos todos claro, ¿no? Porque el diafragma en supino tiene que trabajar en contra de la gravedad. Entonces, toda es mucho más fácil hacerle trabajar para coger, porque para toser después, esto lo hace en este caso lo está haciendo para después hacer una tos, ¿vale? A la máxima capacidad inspiratoria, coge, coge, coge y tose, ¿vale? ¿Qué fuga aire? Se le puede poner una pinza nasal, ¿vale? Se pone la pinza, dice que eleva la cabeza así para que sea más fácil la entrada de aire y va con el peak flow y se mide. ¿Vale? Tiene un valor próximo a 500, ¿vale? Va aumentado. Y si se realiza una compresión torácica, ahí mete, 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 cierra glotis, mete más, cierra glotis, mete más, cierra glotis, hasta que se hincha del todo. Y después se ayuda con la mano en el abdomen, ¿vale? Entonces, esto puede servir al meter mucho más aire, puede servir para el drenaje de secreciones, ¿vale? Hemos hablado también de cómo mejorar la fuerza inspiratoria, ¿vale? Pues para ello podemos utilizar un IMT, ¿vale? Que nos permite ir graduando la resistencia en centímetros de agua. Este empieza en 9, me parece que es hasta Q30 o 40 centímetros de agua, perdón. Y lo que te hace es una resistencia a la inspiración. Yo este aparato también lo utilizo. Se le puede, este diámetro es estándar, se le puede poner el filtro antifúngico y antibacteriano y se le puede poner una mascarilla si la persona no tiene capacidad de fruncir los labios y no puede adecuar la forma de la boca a la forma de nuestro aparato, ¿vale? Y empiezan a trabajar esto para trabajar la musculatura inspiratoria, pues como todos tenemos la necesidad de respirar, es bastante sencillo que comprendan las indicaciones, ¿vale? Porque pues ya está, que no me entra el aire, tengo que hacer más fuerza. Si tú le gradúas bien la resistencia y además no trabajas a ciegas, sabes qué resistencia te va venciendo. Y cada X repeticiones, pues tú cuando ya lo tienen controlado, todo con control pulso oximétrico, si la saturación no le baja, pues le puedo ir aumentando en la carga de trabajo. Y este es un dispositivo umbral, ¿no? Un threshold, también se conoce también por la marca, el Power Breathe, que es lo mismo, pero con mayor resistencia, ¿vale? Esto se ha desarrollado mucho a nivel de la medicina del deporte, ¿vale? Para trabajar la fuerza expiratoria, pues se puede todo lo que se os ocurra, ¿no? La fuerza, pues más, la fuerza expiratoria depende mucho de la fortaleza de la musculatura abdominal, ¿no? Entonces, pues podemos hacer trabajo de hinchar globos, cualquier cosa que se os ocurra. También el trabajo en piscina, por la presión del agua, las respiraciones son más profundas, ¿vale? Tanto se expira más y se inspira más, ¿vale? Y también tenemos que trabajar, podemos utilizar este medio. Esta sí que es nuestra piscina, ¿vale? Y esta es una compañera nuestra que ya no trabaja con nosotros, pero esto sí que es una foto real, no es de internet. Vale. Y luego ya, bueno, hasta ahora hemos hablado todo de aparataje relativamente sencillo y barato. Ahora vamos a hablar ya de dos aparatos que nos han ayudado mucho en las personas que no colaboran, porque se pueden utilizar de forma pasiva, pero que tienen un coste económico más importante, ¿vale? Bueno, pues tenemos el chaleco vibratorio, que su nombre es, si veis, para ver papers o cualquier cosa, ¿vale? Las siglas en inglés son estas, de High Frequency Chest Wall Compression, ¿vale? Que viene a ser el dispositivo externo de oscilación-compresión a alta frecuencia de la pared torácica, ¿vale?
Esto es una máquina que tiene un tubito y que se pone a un chaleco. Entonces lo que hace es que se hincha y se deshincha de aire para dar un masaje, con el objetivo de movilizar las secreciones bronquiales desde las vías aéreas más distales a las centrales. Esto es una recolección de moco, como una ventilación dirigida, como unos arrastres, pero en un paciente que no te no te colabora nada, que a lo mejor, o sea, sirve para cualquiera, pero es especialmente importante en alguien que no te colabora, ¿vale? Em, y consiste en que ese masaje tú puedes poner los hercios exactos a los que vibra el chaleco para que entre en resonancia con los cilios que tapizan todo el árbol, el sistema respiratorio, ¿vale? Entonces, esta vibración, que entren en resonancia, modifica las propiedades reológicas del moco, ¿vale? Puede hacer que sea más fácil movilizarlo. Entonces lo recolecta desde esas vías aéreas distales a vías aéreas más centrales para que nosotros podamos drenarlo con otras técnicas de tos, de aceleración del flujo, para poderlo eliminar. Vale. Y luego también tenemos el insuflador exsuflador mecánico o cough assist, que sirve para la desobstrucción de las secreciones broncopulmonares. Entonces tenemos esta maquinita, este es el filtro antifúngico y antibacteriano, con el tubo por aquí y la mascarilla. Entonces, esto lo que hace es que te hace una presión positiva, presión negativa. Te mete aire, te saca aire. No es invasivo. Si yo cierro la glotis, el aire me fuga a los lados de la mascarilla y me genera mucho parpadeo porque me molesta el aire en los ojos, ¿vale? Pero no es agresivo, no es invasivo, ¿vale? Y tiene este pedal, ¿vale? Pero que a mí me resulta súper útil porque ya me queda una mano libre para poder asistir el tórax o el abdomen del paciente. Ya habéis visto en el vídeo cuánto le aumentaba el pico flujo de tos cuando se hacía la compresión. Pues con estos nos pasa lo mismo, ¿vale? Incluso más. ¿Vale? Y esa puede ser la diferencia entre que yo en una sesión consiga una tos eficaz, que consiga liberarle la vía aérea o le mueva y no. Y es muy importante, si en algún momento utilizáis esto, eh, pasar muy rápido de la INSPI a la ESPI, ¿vale? Porque si no, no movilizamos el moco. Contraindicaciones de esto, las mismas que la tos fisiológica, ¿vale? Porque reproduce el mecanismo fisiológico de la tos. Por supuesto que tiene contraindicaciones, pero sí, pues inestabilidad, hemoptisis, o sea, yo que sé, a lo mejor una cirugía ocular, que cualquier cosa que aumente la presión abdominal, ¿vale? No lo vamos a poder hacer, ¿vale? Pero no tiene más contraindicaciones que una tos forzada. Y vale, esto incide sobre la vía aérea proximal, ¿vale? El chaleco que hemos visto anteriormente era para trabajar más a nivel distal, una recolección a nivel distal. Esto vamos a las vías proximales, ¿vale? Entre la cuarta y sexta generación bronquial. Por lo tanto, previamente tenemos que hacer las técnicas que antes hemos mencionado. Entonces, bueno, podemos mm, hacer cosas, la instrumentalización nos está ayudando mucho en el paciente no colaborador, pero esto mismo lo podemos hacer simplemente con un ambú y nuestras manos, ¿vale? No va a ser igual de eficaz, nos vamos a cansar, vamos a ser, bueno, eficaz va a ser, pero no va a ser tan eficiente, porque nosotros vamos a agotar antes, pero teniendo claros los objetivos a realizar con este tipo de pacientes, podemos hacer un trabajo de fisioterapia respiratoria de calidad. Y sobre todo es fundamental para este tipo de personas porque es que es lo que más les condiciona su calidad de vida y además es la principal causa de muerte, que vamos a ver después también, ¿no? Porque entramos en un deterioro y unas dinámicas que tienen mal pronóstico, ¿vale? Y bueno, esto ha sido un poco acelerado a toda velocidad. Os he puesto aquí al cóndor andino que os da las gracias por vuestra atención y vamos a pasar a las dudas, ¿vale? Muchas gracias. Voy a dejar de compartir y Elisa, por muchísimas aquí, gracias. Muchísimas nada a gracias ti. a ti por esta ponencia que creo que nos da mucha claridad sobre el alcance, ¿no? Del trabajo que realizas desde la terapia, desde la fisioterapia respiratoria.
Y bueno, creo que no soy el único que también le genera aún más interés. Esperamos en un futuro también poder contar contigo y profundizar tal vez en algunos temas. Eh, Vale. Si hay alguna sí, duda, la resolvemos ahora. Pasamos con Raquel. sí, abierto en el chat la opción En de el que chat puedan preguntar. acabo de ver, pero eres tú invitando a las consultas, ¿no? Correctamente, sí. Vale. Entonces, tal vez yo me gustaría hacerte una pregunta, Elisa, desde tu experiencia, Dime. digamos, ¿cuáles han sido los principales desafíos que te has enfrentado al aplicar estas técnicas de fisioterapia respiratoria Pues en mira, pacientes específicos, ¿no? Y el cómo lo sueles principal, abordar, además. el principal desafío, el que piensen o que todos pensemos que el deterioro a nivel de infecciones respiratorias es lo esperable en este tipo de pacientes. Eso es lo principal. Entonces, y luego también, personalmente, el desafío de encontrar una formación adecuada que a mí me pudiera dar las claves para poder ayudar mejor a estos pacientes. Porque, pues eso, de un curso con un currículo brutal, yo para mis usuarios puedo utilizar esto. Pero bueno, por lo menos he conseguido que ese poquito, que es lo que la pildorita que os he querido transmitir aquí, es, es eficaz, está basado en la evidencia, funciona clínicamente y estamos viendo cómo mejora el día a día la calidad de vida de la gente. ¿Vale? Entonces sí que quiero desde mi humilde aportación que no, que nadie, porque vea un paciente que está muy afectado, lo que te llamaban antes un polihandicap, que no te des por vencido y no pienses que no puedes hacer nada por esa persona. ¿Vale? Aunque no tengas todos los medios que nos gustaría. O sea, ya, bueno, tú sabes cómo hemos conseguido estos aparatos, ¿vale? Que ha sido también un sufrimiento a través de donaciones, de historias. No ha sido fácil, pero lo tenemos. Pero que se puede hacer cosas y que hay más terapeutas que estamos trabajando con estas personas. Es un paciente, pues a lo mejor muy poco lucido, muy desagradecido, porque lo que haces es frenar su deterioro en el tiempo, pero es que, claro, la patología es así, no es que nosotros estemos trabajando mal. Si somos capaces de frenarlo, estamos haciendo un muy buen trabajo. Excelente, excelente, Lisa. No, yo creo que esta ponencia queda magnífica, ¿no? Para cualquier persona y profesional que quiera estar interesado y que aborde este tipo de pacientes también. Y nuevamente, gracias porque sé que has condensado Lo más exactamente. posible, sí, perdón, sí. Sí, nos has dicho. Y nos has dicho sobre todo hacia dónde tenemos que mirar, ¿no? Como profesionales, cuáles son las técnicas que están funcionando, cuáles son las técnicas que vienen funcionando en tu práctica clínica. Y creo que eso, el compartir ese know-how, ese conocimiento que solo te da la experiencia, no solo en formación, sino ya en manos a la obra, como decimos, Ujú. es bastante, digamos, agradecido de nuestra parte que puedas compartir eso. Y nuevamente esperamos tenerte pronto. Gracias.